El que engaña siempre encontrará quien se deje engañar. Nicolás Maquiavelo. ¿Por qué confías en personas que ya te demostraron que no debes confiar? No es una pregunta retórica, es una pregunta que merece una respuesta honesta. Piensa en alguien específico, alguien que te falló de una manera que no dejaba lugar a la interpretación, que mintió cuando no había necesidad de mentir, que traicionó algo que tú considerabas sagrado, que usó información que le diste en confianza para hacerte daño. Y sin embargo, ahí estás, dándole otra oportunidad, creyendo que esta vez será diferente, construyendo una nueva versión de esa persona en tu cabeza que no tiene mucho que ver con la persona que ya te mostró quién es. No porque seas estúpido, eso sería demasiado fácil como explicación y además sería falso. Las personas que repiten este patrón suelen ser inteligentes, analíticas, capaces de leer situaciones complejas con precisión cuando no están emocionalmente involucradas. El problema no es la inteligencia, es algo más profundo que la inteligencia no puede resolver sola. Y Maquiavelo, el pensador más malinterpretado y más necesario de los últimos 5 siglos, lo vio con una claridad que todavía incomoda. No el Maquiavelo de los chistes, no el villano de las películas, no el consejero de tiranos que enseña a mentir y manipular. El Maquiavelo real, el que observó el comportamiento humano con la precisión de un cirujano y escribió lo que vio sin suavizarlo para que fuera más fácil de leer. Un hombre que dedicó su vida al servicio público de Florencia, que fue torturado cuando cambió el régimen político, que perdió todo lo que había construido y que en el exilio escribió los textos más honestos sobre el poder y la naturaleza humana que se han producido en la historia occidental. Maquiavelo no te enseña a ser malo, te enseña a dejar de ser ingenuo. Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Para entender a Maquiavelo, necesitas entender el problema que lo obsesionó durante toda su vida: la distancia entre cómo debería ser el mundo y cómo es el mundo. Maquiavelo nació en Florencia en 1469. Vivió en una época en que Italia era un tablero de ajedrez de ciudades-estado que se aliaban, traicionaban, conquistaban y perdían el poder con una velocidad que hacía imposible cualquier estrategia basada en la buena fe. Observó a los mejores y a los peores, a César Borgia, que construyó un poder brutal y efectivo, a los papas, que usaban la religión como instrumento político, a los líderes que cayeron porque creyeron que la virtud moral era suficiente para gobernar en un mundo donde otros no tenían escrúpulos. Y de toda esa observación extrajo una conclusión que escandalizó a su época y que todavía incomoda hoy: que el que quiere actuar exclusivamente según principios morales en un mundo donde muchos no lo hacen, se arruina entre tantos que no son buenos. No porque la moral sea mala, sino porque la ingenuidad sobre la naturaleza humana es peligrosa, y confundir cómo deberían ser las personas con cómo son las personas es el error más costoso que puedes cometer. Maquiavelo no decía que todos los seres humanos son malvados, decía algo más preciso y más útil. Decía que los seres humanos son volubles, que son capaces de lo mejor y de lo peor dependiendo de las circunstancias, que actúan motivados por el interés propio con más frecuencia de lo que admiten, que son capaces de traicionar cuando el costo de la lealtad se vuelve demasiado alto, y que creer que alguien es la excepción a esta regla solo porque te cae bien o porque te conviene creerlo es exactamente el tipo de pensamiento que te pone en una posición vulnerable. Su diagnóstico central era este: la mayoría de los problemas políticos y personales no vienen de la maldad de los otros, vienen de la incapacidad de ver a los otros con claridad. Vienen de proyectar en los demás las intenciones que nosotros tendríamos en su lugar, de construir versiones idealizadas de las personas y luego sorprenderse cuando actúan como lo que siempre fueron, de confundir la apariencia que alguien proyecta con la realidad de lo que son capaces de hacer cuando sus intereses están en juego. Y la pregunta que Maquiavelo habría hecho, con la precisión directa que lo caracterizaba, es esta: ¿estás viendo a las personas como son o como necesitas que sean? Porque hay una diferencia enorme entre las dos, y esa diferencia tiene consecuencias. Maquiavelo identificó algo que la psicología moderna ha confirmado siglos después.
que los seres humanos tienen una necesidad profunda de consistencia narrativa. Necesitamos que las personas en nuestra vida sean coherentes, que la imagen que construimos de ellas se mantenga estable, que la historia que nos contamos sobre quiénes son no tenga que ser reescrita cada vez que alguien actúa en contra de nuestras expectativas. Y esa necesidad de consistencia narrativa es exactamente lo que el que engaña explota. No necesariamente de forma consciente. No todo el que te falla es un estratega maquiavélico que calcula fríamente cómo manipularte. La mayoría simplemente actúa en función de sus propios intereses, y tú construyes la narrativa que hace que ese comportamiento parezca una excepción en lugar de un patrón. Porque reconocer el patrón tiene un costo. Significa reescribir la historia, significa admitir que la imagen que tenías de esa persona era incorrecta, significa asumir que el tiempo y la energía emocional que invertiste fue invertido en algo que no era lo que creías. Y ese costo psicológico es tan alto que la mente prefiere construir una explicación que preserve la narrativa original. Estaba bajo presión. No es realmente así. Cometió un error. Esta vez va a ser diferente. Maquiavelo lo vio en la política de su época y lo describió con una frialdad que resulta incómoda porque es precisa. El que engaña siempre encontrará a quien se deje engañar, no porque las víctimas sean tontas, sino porque quieren creer, porque el costo de no creer es demasiado alto. Y ahí está la trampa, no en la malicia del que engaña, en la necesidad del que confía de mantener la narrativa intacta. ¿Cuántas veces has reescrito la historia de alguien para que su comportamiento parezca una excepción en lugar de un patrón? No respondas rápido. La respuesta rápida viene del mecanismo que estamos describiendo. Voy a hacer una pausa aquí. Lo que acabamos de describir no se resuelve con una técnica, tiene capas, y si este tipo de preguntas te genera algo que el contenido habitual no genera, la fractura es el lugar donde seguir. Suscríbete y continúa la conversación. Mientras tanto, esta noche escribe esto en tu diario. ¿A quién en mi vida le he reescrito la historia más de 2 veces para que su comportamiento parezca una excepción? No lo juzgues, solo nómbralo. Eso ya es suficiente por ahora. Sigamos. Maquiavelo no propone el cinismo. Eso es la malinterpretación más común y más costosa de su pensamiento. El cinismo dice que nadie es de fiar, que todos mienten, que las relaciones son solo transacciones de poder y que la desconfianza es la única postura racional. Eso no es Maquiavelo. Eso es el trauma disfrazado de filosofía. Lo que Maquiavelo propone es el realismo. Y el realismo dice algo diferente y más útil. Ve a las personas como son, no como necesitas que sean. Construye tus expectativas sobre evidencia, no sobre deseos. Y toma decisiones basadas en el comportamiento real, no en el comportamiento que esperas que tengan. Hay 3 herramientas concretas para empezar a aplicar ese realismo. Primera herramienta: el patrón sobre la excepción. Maquiavelo era un observador obsesivo del comportamiento humano a lo largo del tiempo, y su conclusión era consistente. El comportamiento pasado es el mejor predictor del comportamiento futuro. No el único, pero el mejor. Cuando alguien te falla de una manera significativa, no es la pregunta relevante ¿por qué lo hizo? La pregunta relevante es ¿cuántas veces ha hecho algo similar antes? Si es la primera vez, genuinamente, el contexto importa. Si es un patrón que se repite con diferentes formas pero con la misma estructura, el contexto no cambia lo que el patrón dice. Ejercicio. Toma a la persona cuya historia has reescrito más veces. Escribe cronológicamente los momentos en que su comportamiento no coincidió con la imagen que tenías, no para juzgarlos, para ver si hay un patrón o si son genuinamente excepciones aisladas. Segunda herramienta: separar el afecto del juicio. Maquiavelo entendía que el afecto y el juicio claro son difíciles de mantener simultáneamente, que cuando quieres a alguien o necesitas a alguien, tu capacidad de ver sus acciones con claridad se reduce, no porque seas débil, porque el cerebro está diseñado para proteger los vínculos, para encontrar explicaciones que preserven las relaciones importantes. Eso es adaptativo en muchos contextos, y se convierte en un problema cuando el vínculo que estás protegiendo te está costando más de lo que te está dando. Ejercicio. Imagina que la persona de la que estás hablando es alguien que no conoces, un extraño que te describe sus acciones. ¿Qué le dirías a ese extraño sobre la persona que está describiendo?
Esa respuesta, la que darías con claridad porque no tienes inversión emocional en el resultado, es probablemente más cercana a la realidad que la que te das a ti mismo. Tercera herramienta: ajustar las apuestas al nivel real de confianza. Maquiavelo no decía que había que cortar toda relación con cualquier persona que alguna vez te hubiera fallado. Decía que había que ser preciso sobre el nivel de confianza que una persona ha ganado y no apostar más de lo que ese nivel justifica. Hay personas en tu vida que han demostrado que son confiables en cosas pequeñas, pero no en cosas grandes, que son honestas sobre sus opiniones, pero no sobre sus intenciones, que cumplen sus compromisos cuando no les cuesta nada, pero no cuando les cuesta algo importante. Eso no las hace malas personas necesariamente, las hace personas con un nivel específico de confiabilidad en condiciones específicas. Y el error no es relacionarte con ellas, el error es apostar a un nivel de confianza que no han demostrado tener. Ejercicio de esta semana: elige una relación importante en tu vida y pregúntate honestamente en qué áreas específicas esa persona ha demostrado ser confiable y en qué áreas específicas no en abstracto, con ejemplos concretos. Luego, pregúntate si las apuestas que estás haciendo en esa relación coinciden con el nivel de confianza que la evidencia justifica. Maquiavelo murió en 1527, 3 semanas después de que las tropas del Sacro Imperio Romano saquearan Roma. Había pasado los últimos 14 años de su vida en el exilio, escribiendo, pensando, intentando recuperar el favor de los Medici, que nunca llegó del todo. Hay algo en esa vida que dice lo mismo que sus palabras decían, que ver la realidad con claridad no te protege de ella, que el realismo no es una armadura, que puedes entender perfectamente los mecanismos del poder y la naturaleza humana y aún así ser víctima de ellos. Pero hay una diferencia entre ser víctima de algo que no viste venir y ser víctima de algo que viste venir y preferiste ignorar. La primera es inevitable, es la condición humana. La segunda es opcional y es costosa. Maquiavelo no te pide que dejes de confiar en las personas, te pide que confíes en las personas correctas al nivel correcto por las razones correctas, no porque sean como tú necesitas que sean, sino porque han demostrado ser lo que dicen ser cuando les ha costado algo serlo. Porque esa es la única confianza que vale algo, la que fue ganada en condiciones adversas, la que fue demostrada cuando habría sido más fácil traicionar, la que tiene una historia detrás que justifica el crédito que le estás dando. El que engaña siempre encontrará quien se deje engañar, pero también es verdad lo contrario. El que aprende a ver con claridad siempre encontrará personas que merecen la confianza que se les da, no por ingenuidad, por discernimiento. Y eso, según Maquiavelo, es lo más cercano a la sabiduría práctica que un ser humano puede alcanzar. Este canal no existe para anestesiarte. No existe para darte frases bonitas que duren 5 minutos. Existe para mostrarte las verdades que casi nadie quiere mirar de frente. Si prefieres una verdad incómoda antes que una mentira tranquilizadora, suscríbete, porque lo que viene no es contenido para distraerte. Es contenido para despertarte.